En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana para platicar con el doctor Lazo, quien es especialista, bueno, es especialista en la obra de Charles Taylor. Y bueno, agradecemos a GEDISA por proporcionarnos un material para abordar este interesante autor. Y bueno, más que una charla, sí es unas cuestiones que bueno, para que el público esté familiarizado con la obra de Taylor. Por empezar, gracias por recibirnos. Sí, no, gracias a ustedes. Y bueno, Taylor en esta obra de la era secular menciona que, bueno, secular vamos a entenderlo como el tiempo ordinario, ¿no? Que hay una concepción distinta de la religión, porque no me parece que no hay un corte de raíz a lo religioso, sino es matizarlo y quizá tener una concepción distinta de lo que es la religión y lo que es Dios. Y bueno, parte de la problemática en la obra de Taylor consiste en este cambio a lo que él denomina humanismo exclusivo. ¿En qué consiste exactamente este tipo de humanismo? Sí, mira, poniendo un poco de antecedentes a la propuesta del libro, habría que decir que Charles Taylor se interesó sobre el tema de la secularización desde sus primeras obras, que él está queriendo contrastar históricamente, tanto en una narrativa de los sucesos culturales, literarios, artísticos en general, pero también filosóficos, de una época que se puede llamar del mundo encantado, ¿no? Con una época que se puede llamar secular, ¿no? Entonces, efectivamente, él funciona por contrastes. Estos contrastes comienzan estableciendo una línea más o menos definida entre un mundo premoderno y un mundo moderno. En el mundo premoderno, el hombre viviría confundido con su medio, confundido con su mundo. Taylor utiliza una metáfora para decir esto. Se trata de un yo poroso con su mundo, que además es un mundo dotado de fuerzas cósmicas, de fuerzas, digamos, de un encantamiento divino, ¿no? Y el hombre en todas sus actividades, en todas sus prácticas culturales, desde lo legal hasta lo familiar, obviamente lo religioso, lo artístico, se siente como imbuido y determinado por fuerzas que lo superan, es decir, por fuerzas trascendentes. Son fuerzas de dioses, no solo en el medievo, en la Europa occidental medieval, sino antes, ¿no? En el mundo antiguo y en todas las cosmovisiones, el hombre funciona en un mundo en donde se siente determinado por fuerzas que lo controlan. Un término muy técnico de Charles Taylor es el de logos óntico, ¿no? Es decir, hay un logos, hay una racionalidad del cosmos que pertenece al ser mismo, por eso le llama logos óntico. Bueno, pero en la modernidad empieza a haber un cambio muy drástico, que es el desencantamiento del mundo. No solo es un movimiento filosófico, que situaríamos en Descartes, o situaríamos quizá en Pascal, ¿no? Y en toda la temática acerca de si el hombre se ve controlado por Dios o no, o de si el hombre tiene un contacto con el mundo, y de si este contacto con el mundo es determinante o no. Bueno, en filosofía el problema epistemológico empieza por ahí. ¿Cuál es nuestro puente? Se hacen la pregunta, ¿cuál es nuestro puente con el mundo? Y cuál es la fuerza que tendría lo divino sobre el hombre. Se empieza a resquebrajar ese encantamiento del mundo y empieza a haber una separación. Entonces, un mundo secular sería un mundo en donde culturalmente, filosóficamente y en los demás terrenos de la actividad humana se siente un aislamiento del mundo, del hombre con su mundo, ¿no? Aquí Taylor utiliza otra metáfora
que es la de un yo aislado, un yo encapsulado, un yo en aislamiento, ¿no? Y este es el gran fenómeno que le interesa. ¿Cómo es que un yo que cada vez cifra más sus fronteras como un individuo, aún puede tener una creencia en lo divino? Y entonces se dan, como tú decías en tu pregunta muy bien, captaste muy bien esto del libro, cómo se dan los dos fenómenos al mismo tiempo. Una serie de instituciones públicas, políticas, que se declaran seculares, que se declaran laicas, ¿no? La institución política del Estado, pero también la institución de la educación, una educación laica que con los siglos, a partir del siglo XVI hasta el siglo XXI, se ha reafirmado este carácter laico de las instituciones públicas. Y Taylor dice, pero esto significa que vivimos en una era secular total, en una era, digamos, atea, ¿no? Y claro, la respuesta no puede ser tan sencilla, porque no es así. Más bien, al mismo tiempo que hay este fenómeno en las instituciones públicas de secularización, en la vida privada de las personas hay lo que podríamos llamar reencantamientos del mundo. O sea, afirmación de creencias en todos los niveles, desde las más radicales en los fanatismos religiosos, hasta las menos radicales, en donde la vida, en donde los sujetos afirman una vida religiosa en su ámbito privado, una creencia religiosa, y entonces se dan los dos fenómenos al mismo tiempo. Entonces la gran pregunta de Taylor en el libro es, ¿qué quiere decir eso en cuanto a experiencia espiritual? ¿Qué nos dice eso de nuestra época, ¿no? Aclaro de una vez, no es una defensa del catolicismo, ni de ninguna creencia en particular, sino una explicación más bien filosófica acerca de qué significa una experiencia en cuanto tal, una experiencia espiritual, como diagnóstico de nuestra época, ¿no? ¿Qué quiere decir este doble fenómeno? Instituciones públicas seculares, al mismo tiempo que reafirmación de creencias religiosas en el ámbito privado. Y bueno, y por ahí empieza el libro. Claro. Y bueno, sí, bueno, leí algunas críticas que se acercaban a esta obra de Taylor y decían, bueno, no hay que olvidar que Taylor no es un filósofo ateo. Entonces, pese a ello, como bien señala usted, no es una apología a una religión en particular. Él hace, claro, él habla incluso muchas veces de teísmo, ¿no? O sea, sí, la creencia en la divinidad, pero sin ponerle un nombre en específico. Pero entonces, bueno, parte de lo que está diciendo es lo que sitúa, él señala que nuestra situación espiritual es histórica, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como señala, él hace como un recuento de diferentes momentos históricos y es un relato bastante completo porque va intercalando varios ámbitos. Pero bueno, él habla en este mundo encantado, en donde el yo parece que no hay un límite claro con el mundo, que nosotros tenemos un acercamiento al mundo, a las cosas, de una manera ingenua. O sea, no somos conscientes de que nosotros tenemos una interpretación, o que esta interpretación tiene un nombre y obedece a una cierta corriente de pensamiento. Sí. Y bueno, la pregunta sería, dado el desencanto que se fue desarrollando, ¿es posible hablar en la actualidad de una concepción no ingenua de las cosas, en un acercamiento no ingenuo a la realidad? Sí, aquí hay otro contraste muy interesante que establece Taylor acerca de cómo se conduce el hombre en general en un mundo encantado, en un mundo en el que cree que hay fuerzas trascendentes que lo están guiando. Incluso es muy profusa su explicación acerca del providencialismo, tanto en las explicaciones medievales que hay sobre el asunto, como en
la conducción de las vidas en la Iglesia Católica, en donde el hombre efectivamente funciona en una especie de ingenuidad, ¿no? El fenómeno no es privativo de la Iglesia Católica o de la creencia en un Dios occidental, sino también se extiende a las demás comunidades culturales antiguas y medievales, ¿no? El hombre funciona en todos ámbitos con cierta confianza en el mundo, sabiendo que fuerzas operan ahí y que hay leyes del cosmos que lo gobiernan a él. Lo que sucede en la modernidad, y avanzar a la modernidad hasta nuestros días, es esta pérdida de la ingenuidad, ¿no? El hombre se da cuenta de que está solo, hay cierto sentimiento de orfandad, ¿no? Sobre todo en el romanticismo en el siglo XIX y luego en el siglo XX se ve más acendrado este sentimiento de orfandad. La clásica y muy famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿no? Que es un sentimiento cultural. Lo que está expresando Nietzsche ahí, claro, es una teoría filosófica, pero también un sentimiento de orfandad cultural, que estaba, Taylor lo explica muy bien, estaba ya presente en la poesía romántica, estaba ya presente en la novela moderna, y entonces es un fenómeno cultural de falta de ingenuidad y de hacerse cargo mediante ciertas teorías científicas. El darwinismo es una de estas teorías, en donde el hombre siente que puede apropiarse del sentido de su vida y que puede dar una explicación no ingenua del mundo, ¿no? O sea, una explicación racional. La pregunta de Taylor, más histórica, es: ¿esto es un producto de una serie de acontecimientos históricos o es un producto de una teoría científica? La respuesta más completa, más abierta va a ser: no, es un producto de un devenir histórico de muchos acontecimientos, de acontecimientos muy complejos, entre ellos, por ejemplo, la Reforma Protestante, el puritanismo, obviamente la incorporación de visiones científicas a estas visiones ético-religiosas, todo lo que describe Max Weber. La ética protestante es muy importante porque describe también el nacimiento del mundo burgués, acompañado de una ética muy fuerte, ¿no? Una ética referente al trabajo, referente a la dignificación del producto del trabajo. Y entonces todos estos acontecimientos históricos van llevando a lo que podemos llamar era secular. Es la era en donde hay una corriente, en donde el hombre quiere explicar al mundo con sus propias fuerzas, con su fuerza racional, pero lo que enfatiza Taylor en todo momento es, al mismo tiempo que hay esta corriente de explicación, hay otra corriente de pronunciamiento por las creencias que es igual de fuerte, y se dan mezclas, ¿no? Se dan un abigarramiento, se dan mezclas de las dos corrientes. Y esto es lo que realmente podemos explicar como fenómeno histórico. Y bueno, con respecto a este sentimiento de orfandad, él señala que ese sentimiento de pérdida es algo que está presente, como usted acaba de decir, pero entonces, ¿cómo se puede satisfacer esta pérdida? ¿Cómo el hombre empieza a saldar? Porque Taylor habla de que, bueno, ya no tenemos una unión tan radical, pero sí, precisamente en este ámbito privado, que persisten estas creencias, ¿cómo se va consolidando bueno, no sería como un sustituto, sino sí, lo que va a ocupar este lugar? Sí, cómo no. Sí, Taylor se dedica a esto en la tercera y cuarta partes del libro. Aquí habría que aclarar que el tomo 1 que me dijo que Visa es la primera parte de la obra, y bueno, ya pronto va a salir el segundo tomo. El tomo 2.
Entonces, bueno, podemos pensar que en el segundo tomo se van resolviendo estas respuestas. Sí, tal cual. El tomo 1 llega hasta el capítulo 7. Hay que mencionar que hay 15 capítulos en el libro, más 2 anexos que llama Taylor Dilemas. Bueno, y en toda esa segunda y tercera parte del libro se van aclarando estas cosas. Entonces, si en la primera parte había dicho hay una ruptura en el mundo moderno con un mundo encantado y hay muchas corrientes políticas, científicas, artísticas, de un humanismo que todo esto pronuncia al hombre como un individuo que se vale por sí mismo, entonces ¿qué sustituye esa creencia o cómo se les arregla el hombre en el mundo moderno? La respuesta de Taylor es esta: hay toda una serie de acontecimientos históricos en los que el yo se dota de prácticas de autocontrol, de prácticas de autoedificación. En esto, curiosamente, coincide con el trabajo de Foucault acerca de las prácticas del cuidado de sí, ¿no? Lo cita bastante en esta tercera y cuarta parte del libro. No comparte muchas de sus visiones desencantadas, pero el fenómeno histórico que quiere describir es el mismo, ¿no? Es decir, estas prácticas de autodisciplina, del puritanismo, pero también en las dimensiones de arte, también en la moral, en la familia, prácticas de autodisciplina, prácticas de autocontrol, que dan sentido a la vida y que sustituyen de alguna manera la confianza en un mundo encantado, o sea, en un mundo en donde el orden de la vida de los sujetos lo da alguien más, las fuerzas divinas, o Dios en concreto, el Dios cristiano, ¿no? Pero en la modernidad hay este fenómeno de una mayor autonomía, una autodisciplina, y lo que significa esto es una autoexploración de las fuerzas de mi propio yo, en donde se sitúan todas las dimensiones que se habían querido ver en el mundo externo, ahora se ven en la interioridad. Eso es lo que le interesa a Taylor, ¿no? El fenómeno de la interioridad, que empieza a hacerse cada vez más fuerte en la modernidad, a partir de Descartes filosóficamente, pero en todos los demás fenómenos de la vida también. Okay. Y bueno, entonces para no adelantarnos a lo que no se maneja en este libro, Taylor habla de cambios antropocéntricos que más o menos se están señalando, pero quizá sería conveniente que se explicara un poquito más en qué consiste, por ejemplo, el eclipse de la gracia, que él menciona que hay un eclipse, ya no se va a manejar en la misma concepción, y también va muy ligado con ese sentido de desvanecer el misterio, ¿no? Sí, entonces, sí, ¿cómo podremos abordar estos dos cambios? Sí, cuando habla de eclipse de la gracia, se refiere directamente a la explicación providencialista de la vida, sobre todo en las sociedades europeas premodernas, y claro, podríamos también decir en lo que deriva en el fenómeno del colonialismo hacia Latinoamérica y hacia otros continentes, ¿no? Pero es esta ruptura precisamente. La gracia y la providencia guiaban la vida de los hombres, incluso justificaban sistemas políticos. Taylor abunda mucho en decir los sistemas monárquicos absolutos encontraban su justificación y su legitimación en una especie de ordenamiento de Dios y una especie de legitimación que daba Dios mismo a los monarcas como un permiso para gobernar, y a veces gobernar despóticamente, ¿no? Entonces la gracia y la providencia eran la legitimación, la justificación tanto de sistemas políticos como de muchas de las prácticas en la vida privada. A Taylor le interesan sobre todo dos: la vida sexual y la vida de las emociones. Y toda la explicación que había en el mundo premoderno
acerca de cómo funcionamos sexualmente, cómo funcionamos emocionalmente en la vida afectiva, por la gracia de Dios, ¿no? Bueno, esto es lo que se rompe. En la modernidad y más avanzado el tiempo hasta el romanticismo, se busca otro tipo de explicación, que no sea con base en la gracia, que no sea en la anticipación de la providencia y en una justificación. Y entonces, toda una serie de teorías políticas del liberalismo político del siglo XVII y XVIII sufren este cambio, ¿no? Ya no explicaríamos al mundo como un ordenamiento divino, sino como un ordenamiento dado por la autonomía de los sujetos, en donde la racionalidad y la libertad de los sujetos es lo prioritario. Pero esto es todavía muy contrastante, ¿no? Sí. El fenómeno completo que le interesa explicar a Taylor es, de nueva cuenta, cómo esta autonomía de la razón en los ámbitos políticos, en los ámbitos de la vida privada, en fin, convive con creencias religiosas. Claro. Y cómo es un abigarramiento mucho más complejo de explicar. Y bueno, no sé si tenga relación con lo que menciona de Susan Sontag, ¿no? Que bueno, ella dice, no hay que rechazar todo lo antiguo solamente porque parece que ya no se puede actualizar. Y bueno, en esta forma en la que Taylor parece que el hombre va adquiriendo fuerza, ¿cómo es que a nivel cultural, como sociedad o como humanidad, se elige qué son, o de qué depende que ciertos aspectos permanezcan hasta el presente, y cómo se van incorporando los diferentes elementos que en un principio parecen tan contrastantes y que se pelean? Sí, sí. Y Taylor dice, bueno, hay que irlos no sé, conjugando. Entonces, ¿cómo? Sí, sí. Acabas de tocar el punto que tiene que ver más con la propuesta filosófica de Taylor, ¿no? Que está presente en todo este libro y en todos sus demás libros, es reiterativa. Es la propuesta de que, a pesar de los contrastes que podamos establecer entre el presente y el pasado, y por lo que dice Susan Sontag, ¿no? Que no se puede simplemente desechar lo pasado, porque está vivo, y más vivo de lo que nos damos cuenta en el presente. ¿Pero de qué manera? Aquí viene la propuesta filosófica, que en nuestras prácticas seculares, aún las más radicales, están vivas todavía fuentes morales de la antigüedad, fuentes morales del deísmo y fuentes morales de cierta concepción del bien que pertenece justamente al mundo encantado. Entonces, ¿cómo se explica el abigarramiento de prácticas seculares y prácticas de la creencia en un mismo mundo, que es nuestro mundo secular? Taylor va a abogar por eso, porque existen muy vivas, a veces no tan evidentes, pero muy vivas, fuentes morales y concepciones del bien en prácticas contemporáneas, ¿no? Quiero decir, fuentes morales y concepciones del bien antiguas en prácticas contemporáneas. Por ejemplo, le interesa el fenómeno de la autenticidad, que es muy moderno, ¿no? Sé tú mismo, ten tus propias ideas, sé muy distinto a los demás, sé original, ¿no? Estos fenómenos culturales los tenemos hasta en las formas de vestir, sí, o en las formas de hablar, ¿no? No seas como los demás, sé tú mismo, sé original, sé auténtico. Y Taylor se da cuenta de que esto viene de un viejo ideal, de una vieja fuente moral, de una concepción del bien, que es tanto moderna, ¿no? Piensa por ti mismo, sé autónomo en tu racionalidad. Aquí tenemos, por ejemplo, a Kant, pero que esto también viene de más atrás, ¿no? De concepciones de la comunidad, en donde la participación del individuo es unirse a su comunidad con cierta autonomía, y que de ahí vienen la tesis de Taylor es que de ahí vienen estas prácticas contemporáneas. Entonces, el trabajo no es solo contrastar un mundo secular con un mundo encantado, sino dar un paso más y decir, hay un abigarramiento de creencia y de falta de creencia, ¿no?
Y la tercera parte, ¿a qué responde esto? La tesis filosófica es, hay fuentes morales y una concepción de bien que se está compartiendo. Y entonces, bueno, entonces por esto es que Taylor señala que bueno, para entender nuestra situación espiritual, o sea, hay que conocer su condición histórica, ¿no? Sí, así es. Y bueno, quizá para terminar, porque sí. ¿qué es lo que podemos esperar del segundo tomo? Uh-huh. Bueno, ya señaló que es como una respuesta a esto, pero él cómo caracteriza o cómo soluciona el malestar de la cultura, porque creo que es algo que este sentido de, bueno, pérdida o orfandad o soledad, él le llama es un yo encapsulado o en aislamiento, impermeabilizado, me parece, o sea, en contraposición a lo poroso. ¿Qué es lo que vamos a ver en las últimas partes de su obra como respuesta a este malestar que se experimenta? Sí, muy bien. El tema del malestar en la cultura ya lo había tocado en otros libros anteriores, por ejemplo La ética de la autenticidad, en donde quiere relatar también históricamente cómo es que vivimos en una sociedad nihilista, atomizada, ¿no? Por esto entiende en donde los individuos están aislados unos de otros y no se conciben como en un todo comunitario, sino como agentes de un proyecto, pero en el que son como piezas de una máquina, ¿no? Es decir, no tienen ninguna porosidad con su medio, ni se sienten pertenecientes a su comunidad. Es el fenómeno de un egoísmo también muy acendrado, en donde cada quien ve para su propio proyecto y no le interesan los fines comunitarios, ¿no? Entonces, en un mundo nihilista como ese, en donde hay grandes índices de violencia, en donde hay grandes índices de despersonalización o de automatización en las acciones, Taylor propone en la segunda parte del libro ver primero los contrastes. Los contrastes presentes en muy diversos imaginarios sociales, ¿no? O sea, lo primero es detectar más o menos sociológicamente que es un fenómeno muy complejo y que no puede haber solo una tendencia del malestar de nuestra sociedad, sino que hay muchos imaginarios sociales que incluso en contra de otros autores dice él, hay imaginarios modernos, o sea en plural, en otro libro que se refiere a esto, imaginarios sociales modernos en plural. No hay una sola modernidad, sino que hay muchas modernidades y con distintos trasfondos imaginarios, y desde estos imaginarios podemos proponer algunas soluciones de reencantamiento del mundo. Insisto, no está hablando de un reencantamiento católico del mundo. Él es muy honesto en cuanto a filósofo, aunque él es de creencia católica, no mete su propia creencia, sino que está queriendo describir un fenómeno mucho más amplio, ¿no? Un fenómeno social. Entonces, en ese sentido, la propuesta es qué modos de reencantamiento plurales hay del mundo contemporáneo. ¿Cómo podríamos abrirnos a la pluralidad cultural, que es otro de sus grandes temas, el multiculturalismo, y abriéndonos a esa pluralidad de creencias, nos abrimos a mundos plurales culturales? Y entonces el sentido de la propuesta va hacia cómo podemos reinterpretar esos mundos culturales para reencantar el mundo en alguna medida. Ok, pues muchas gracias, doctor, y bueno, agradecemos a Geditza otra vez por la obra, y bueno, sería una invitación a nuestro público que se acercara al planteamiento de Taylor, pues si no para comprender de entrada todo el planteamiento de su filosofía,
sí para contextualizar como de una manera más completa qué es la realidad que él marca, ¿no? Claro. Y pues bueno, esto fue todo por hoy y muchas gracias. Gracias.